Hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Muy buenas tardes. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que Dios nos da. Es la oportunidad que Dios nos da. Saben, recordando en estos últimos días, visitando a algunos hermanos, platicando con hermanos y hermanas de la fe, nos podemos dar cuenta cuán necesaria es la iglesia, cuán necesario es el cuerpo de Cristo para estar orando unos por otros, para estar intercediendo unos por otros. Cuán necesitados estamos como cuerpo de entender lo que significa la unidad, de entender el que no somos llamados a ser llaneros solitarios, sino que somos llamados a depender de Dios, de Cristo como cabeza de este cuerpo, pero los miembros los unos de los otros nos necesitamos de tal manera que hemos sido diseñados así, para estar edificándonos en la fe, para estar edificándonos con los dones que Dios nos ha dado los unos a los otros. ¿Saben? Todos nosotros nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí, nosotros nos necesitamos, nosotros los necesitamos a ustedes, etc. Todos estamos necesitados de la unidad, en el amor, en la fe, en el Señor. La unidad que necesitamos nosotros como cuerpo de Cristo. Y en esta tarde, mis amados hermanos, queremos darles la bienvenida como pueblo de Dios, como familia de Dios. Estamos aquí reunidos una vez más para exaltar el nombre de aquel que todo lo merece, de aquel que es digno de recibir toda la gloria. Y mis amados, en esta tarde quiero invitarles a cada uno de ustedes ahí desde sus hogares, donde se encuentren, a que tengamos esa disposición de dejar a un lado la preocupación, de dejar a un lado las tareas diarias, de dejar a un lado las actividades que estemos teniendo y tengamos un momento de calma, un momento de quietud en la presencia de Dios. Y un tiempo donde recordemos y valoremos lo importante que es el cuerpo de Cristo, lo importante que es la familia de Dios para ti y para mí. Y probablemente en este momento piensas, bueno, yo no sé si sea tan importante la familia de Dios, yo realmente me preocupo por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, pero sabes, por eso somos un cuerpo, una familia, por eso Dios nos ha adoptado como hijos, para que nos identifiquemos los unos a los otros como parte de la familia de Dios. Y quiero que hoy verdaderamente dispongas así tu corazón, a que el Señor hable a tu vida, que el Señor te guíe en ese entendimiento a la necesidad que tienes del pueblo de Dios, así como el pueblo de Dios te necesita a ti, orando los unos por los otros, animándonos, exhortándonos. El apóstol Pablo dice, sobre todo en tanto que ves que aquel día, ¿qué día? El regreso de Cristo está cerca. Y nosotros podemos apercibirnos con las señales que estamos viviendo, que ese tiempo está cerca a nuestros días. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ni tú ni yo nos podemos aventurar a decir o a dar una fecha que la Biblia no nos da, pero sí nos habla de las señales. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de gran apostasía, tiempos de gran manifestación del pecado, de la perversión del ser humano. Sin precedentes se está viviendo un tiempo de maldad y oscuridad. Y es tiempo de resplandecer, iglesia. Es tiempo de avivarnos. Es tiempo de levantarnos en fe y en el nombre del Señor a hacer la voluntad de aquel que nos rescató y de aquel que nos llamó como soldados. Es tiempo de ser fieles al llamado que Dios nos hizo. Tú y yo hemos recibido un llamado del Señor. No necesitamos un púlpito, no necesitamos un nombramiento, necesitamos el llamado, y ese llamado el Señor ya nos lo dio. En Él hemos sido llamados a ser pregoneros de justicia, pregoneros de paz, aquellos que son heraldos, que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, por supuesto iniciando con las malas noticias de nuestra separación de un Dios santo. Es ahí la gran necesidad que tú y yo tenemos de Dios, y la gran necesidad que tenemos los unos de los otros de apoyarnos en oración, de estar velando por los jóvenes, por los niños, por las familias, por la iglesia, por los pobres, por los necesitados, unos de otros, hermanos. Ruego al Señor que en esta tarde Dios nos dé esa sensibilidad, que el Señor nos ministre hacia esa dirección para que nuestro corazón se incline a su voluntad. Mis amados hermanos, sean bienvenidos.
familia de la iglesia local de Sendas Antiguas, les amamos, les extrañamos y sean bienvenidos también. Y nuestros amados hermanos y hermanas que nos están visitando fuera de nuestro propio país incluso, sean bienvenidos. Hermanos que nos visitan también de Guadalajara, de otros estados de aquí de la República, en México, sean bienvenidos, amados. Gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de los que estamos hoy, porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de una vez más glorificar el nombre de nuestro Rey. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Hermoso Padre, estamos delante de ti, Señor, delante de tu trono una vez más, con temor y temblor, reconociendo que tú eres quien nos da acceso a tu trono, que tú eres quien nos da la oportunidad de venir a tus pies y poder decirte: Señor, aquí están mis cargas, aquí están todos los afanes, todas las tribulaciones, pruebas, dudas, circunstancias, Señor, que vienen como un peso y una carga a mi mente, a mi corazón. Señor, pero lo traigo a tus pies, porque sé, Señor, que yo no puedo llevar esta carga solo. Y no solamente gracias, Señor, porque tú nos ayudas, sino gracias por tu iglesia, porque podemos estar orando los unos por los otros cuando hay necesidades, cuando hay aflicción, cuando hay debilidad, cuando hay enfermedad. Tú nos llamas, Señor, a que estemos unánimes juntos buscando tu rostro. Señor, en esta tarde, ministranos. Señor, que tu glorioso Espíritu que habita en cada uno de nosotros nos avive, nos levante, Señor, en tu nombre, a ser entendidos de tus tiempos, a ser entendidos de tu voluntad, a ser entendidos de tus propósitos y a ser entendidos de nuestra necesidad. Señor, queremos más hambre y sed de ti, más hambre y sed de tu presencia, Señor, más hambre y sed de tu palabra, más hambre y sed de ti, de tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, que te anhelamos, que te necesitamos y reconocemos que eres nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en este momento en sus hogares batallando, lidiando con situaciones de la vida diaria, situaciones de prueba en sus corazones, probablemente hasta acechanzas del enemigo, pero oramos en el nombre de Jesús porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo se manifieste con poder y autoridad en cada hogar y en cada familia. Gracias, Señor, porque en ti somos libres. En ti somos verdaderamente libres para adorarte, Señor. Y hoy no es la excepción. Tú nos das este privilegio. Nos concedes como hijos tuyos venir delante de tu trono y decirte: papá, te necesito. Y papá, te amo. Papá, te anhelo. Papá, Señor, tú eres lo máximo para mí. Díselo al Señor en esta tarde, iglesia. Dile cuánto lo necesitas, cuánto lo anhelas. Y si aún tu corazón se ha enfriado, se ha apagado en estos tiempos, dile: Señor, despiértame, avívame con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Porque yo quiero adorarte, yo quiero anhelarte. Yo no quiero vivir en temor, yo no quiero vivir en angustia, yo no quiero vivir bajo la voluntad de otros. Quiero vivir bajo tu sombra poderosa, porque yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Es en ese lugar donde anhelamos estar, Señor. Oh Padre, y sabemos que por tu gracia es el lugar que se nos concede hoy. A ti sea la gloria. Demos gloria a nuestro Dios, iglesia, y cantemos con todo nuestro corazón. Aleluya. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo
amor. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió.
demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Así es, Señor. Tú eres el anhelo de nuestro corazón. Te anhelamos, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos estar en tu presencia eternamente, Señor. Ven por nosotros. Tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
Gracias por los tiempos de gracia que has tenido para que muchos vengan a tu conocimiento. Gracias por todos aquellos que has llamado a un arrepentimiento. Gracias aún por el tiempo extendido, Señor, para que nos santifiquemos, Señor, para que purifiques a tu iglesia. Señor, que el anhelo de nuestro corazón, que el anhelo de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, sea verte pronto, Señor. Sea estar en tu presencia. Que nuestros ojos estén puestos en las cosas de lo eterno, sabiendo que esto es pasajero, Señor, y que nada de lo que vivamos en esta vida, ningún sufrimiento, ninguna circunstancia, será comparable a tu gloria venidera, Señor. Te amamos, te anhelamos. Anhelamos, Señor, ver cada día tu obra en cada una de nuestras vidas. Anhelamos ser como Jesús, deseamos seguir sus pisadas. Deseamos y anhelamos tu presencia en cada uno de nosotros. Permítenos ser morada y templo de tu Santo Espíritu. Y permítenos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Ayúdanos a extendernos hacia adelante, a cumplir tus propósitos. Y ya sea que estemos en esta vida, ya sea que durmamos, Señor, ya sea que vayamos a tu presencia, sabemos que somos tuyos, Señor. Sabemos que te pertenecemos y nuestra alma descansa en saber que tú guardas nuestras vidas, que tienes cuidado de tus hijos, Señor, y que no dejarás tu obra inconclusa en cada uno de nosotros. Despiértanos a buscar más tu rostro. Afirma nuestros corazones para seguir confiando en tu palabra, en tus promesas. Y te damos gracias por la vida de Cristo, ya que por Él hemos tenido entrada a tu misma presencia, Señor. Te damos gracias en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos concede estos tiempos que podríamos llamar tiempos de refrigerio, tiempos de visitación y ministración del Señor. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y si bien es cierto, nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, cuando nosotros le adoramos, le exaltamos, hay una visitación especial de su gracia. Y le adoramos por quien es Él. No para sentir emociones, sino para exaltar su nombre. Y en esta tarde, mis hermanos, sean bienvenidos una vez más. Hermanos y hermanas que no habían tenido la oportunidad de conectarse al principio, sean bienvenidos también. Qué privilegio tenemos de adorar a Dios. Y en esta tarde estamos reflexionando y meditando acerca de la importancia de ser cuerpo de Cristo. La importancia de depender los unos de los otros. Qué importante es eso, aún para exaltar al Señor. Dios da dones de música, Dios da dones de orar, Dios da dones de fe, Dios da dones de enseñanza. Vemos cómo el Señor se manifiesta de una manera tan hermosa para que su pueblo sea levantado en su nombre y afirmado sobre la verdad. Qué importante es recorrer las Escrituras, hermanos. Tenemos su palabra. Y cuando nosotros venimos a su palabra nos damos cuenta de quién es Dios. No podemos ignorar las Escrituras. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, es ignorar su obra, es ignorar su palabra, es ignorar su voluntad. Tenemos que venir al Señor, tenemos que venir continuamente a Él con un anhelo ferviente de que Él se revele a nuestro corazón.
Gracias a Dios porque tenemos su palabra, la revelación especial donde Él nos ha dejado su voluntad. Pero qué hermoso es también emocionarnos por nuestro Dios, gozarnos en su presencia y su palabra. Familias, sean bienvenidos, les amamos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos está acompañando en esta tarde, en algunos lugares probablemente ya de noche, pero deben saber algo, hay gozo en nuestro corazón de saber que somos privilegiados, somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, dice la Escritura, y como real sacerdocio nosotros vamos a la presencia de Dios continuamente, ofreciéndonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo en olor fragante al Señor. Gloria a Dios por ese privilegio que nos concede. Y mis amados, bueno, para no dar más vueltas, quiero invitarles por favor a que abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3. Y el tema de hoy es la continuación de lo que estuvimos viendo en el culto del Día del Señor del pasado domingo, el cual se tituló El camino a la sabiduría, y hoy por lo tanto es la segunda parte de esa enseñanza. Esa primera parte la basamos en el libro de Santiago, bien recordarán quienes nos acompañaron, espero que la mayoría de ustedes. Pudimos ver cómo es que Dios es la fuente de toda sabiduría, pudimos ver cómo es que todo don perfecto proviene del Señor, pudimos ver cómo debemos pedir correctamente y conforme a su voluntad y no para gastar en nuestros propios deleites, para que entonces Dios nos conceda lo que pedimos, y también que Dios es quien da la sabiduría, pero debemos pedirlo con fe. Eso es algo que aprendimos este pasado domingo. Y es un recuento de lo que estuvimos hablando para que hoy tengamos el contexto referente a la fuente de la sabiduría, el propósito de la sabiduría, la razón por la cual estamos la sabiduría y el beneficio de la sabiduría para nuestras vidas. Todo lo que Dios tiene en su palabra para nosotros es bueno. Dios nunca tiene algo malo para sus hijos. Si Él mismo dijo, si ustedes, hablando de nosotros como seres humanos, siendo malos, si sus hijos les piden un pan, no le van a dar una serpiente, ¿verdad? Creo que el Padre Celestial dice, ¿cómo va a negar el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Hermanos, Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es proveedor, Dios nos ama como pueblo suyo, a su iglesia. Estoy dirigiendo este mensaje a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, a la iglesia del Señor, donde el Señor nos dice en su palabra, les amo, les amo. Y eso es lo que Él verdaderamente nos dice, pero también dentro de ese amor está su corrección, ¿verdad? Que a veces tanto necesitamos. Pero Dios, en su palabra, nos deja diferentes medios de gracia. ¿Y qué implica un medio de gracia? Bueno, pues un medio, una característica o cualidad o propósito que Dios permite para que tú y yo accedamos a su presencia, para que tengamos acceso a Él, para que tengamos acceso al trono de Dios, como la oración, por ejemplo, es un medio de gracia. El ayuno es un medio de gracia, la lectura de la palabra, el congregarnos, el tener estos tiempos son medios de gracia que Dios permite. Para Dios no es algo nuevo las reuniones virtuales, Él lo sabe todo. Él va un paso adelante que nosotros, nunca lo olvidemos. Y es por eso, hermanos, que todo esto es un medio que Dios ha provisto y permitido para que su palabra se siga predicando. Gloria a Dios porque su palabra no vuelve a Él vacía, sino que es prosperada para lo que la envió. Y en ese propósito, Dios ha enviado su palabra, no solamente para que conozcamos sus promesas y el plan redentor en Cristo, lo cual es maravilloso y la columna vertebral que sostiene el resto de la enseñanza de las Escrituras, sino que también Dios quiere que adquiramos conocimiento de Él, conocimiento de su carácter, conocimiento de sus atributos, quién es Él, venir a Él, conocer su corazón, conocer su mente. Eso es realmente el regocijo del alma. Eso es donde verdaderamente se goza el creyente en tener esa comunión íntima con su Dios. Para que tú y yo podamos decir, conozco a Dios, conozco de Dios, tenemos que tener una relación personal con Él, genuina y verdadera. Si alguien llega y te comienza a platicar de una persona llamada Juan, y tú le dices, yo conozco a Juan, y te dice, a ver, dime cómo es, y tú empiezas a dar referencias de esa persona Juan, pero no se parecen al Juan que tú conoces, entonces no están hablando de la misma persona.
Eso sucede también con el Señor. A veces decimos conocer de Dios, decimos conocer a Cristo, pero cuando comenzamos a hablar de Él, a veces no es el Jesús de la Biblia. Yo te animo, hermano, hermana, que intensifiques tu estudio personal de la palabra de Dios. No dependas de una transmisión, no dependas de un discipulado, sino depende de Dios, depende de su palabra. Ciertamente hay maestros, hay pastores, todo esto que Dios ha dotado al cuerpo de Cristo. Pero nunca te olvides que nosotros creemos en la sola Escritura, es decir, la autoridad de la palabra de Dios por sobre cualquier cosa, siendo la única norma y regla de fe y conducta para el creyente. La palabra de Dios es suficiente. ¿Para qué necesitamos nuevas revelaciones si tenemos la palabra de Dios? ¿Para qué queremos buscar palabra fresca si tenemos palabra eterna? Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner también este tiempo en las manos del Señor, el tiempo de su palabra, de una manera breve, para que entremos al capítulo 3 de Proverbios. Oremos, Padre, gracias también, Señor, en este tiempo, porque nos concedes una vez más entrar a tu presencia, a través de tu palabra, conocer íntimamente tu corazón, tu voluntad. Oh Señor, tú eres la fuente de toda sabiduría, toda inteligencia provienen de ti, Señor. ¿De dónde más sino de ti, del Todopoderoso, del omnipresente, omnipotente y omnisciente Dios? Solo de ti, Señor, provienen todas estas maravillas. Concédenos hoy entender por lo menos un poco de esta sabiduría que tú has compartido con los seres humanos, con tus criaturas. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos de esto, para que caminemos como sabios y no como necios, dice tu palabra. Yo ruego que nos ayudes, nos instruyas, nos guíes, nos des la capacidad cada día de vivir bajo tu gracia, de vivir siempre en voluntad y sometidos a ti, Señor. Te pedimos todo esto confiando en que tu voluntad es buena, rogando por mi propia vida para que me ayudes a exponer esto con claridad a mis hermanos. Gracias te damos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, y a Él damos gloria, Iglesia. Amén y amén. Bien, el capítulo 3 de Proverbios. Yo quiero recordar solo por un momento el contexto de Proverbios. Proverbios normalmente se atribuye todos a Salomón, aunque él escribió la mayoría de ellos. No es el único autor dentro del libro de los Proverbios, pero este capítulo 3 sí es él. Y algo que vamos a encontrar aquí dice el encabezado de sus Biblias, si se pueden percatar, exhortación a la obediencia. Y ciertamente, hermanos, Proverbios 1:7, no hablé de todo esto el día domingo precisamente porque hoy íbamos a abarcar el tema de Proverbios. Por eso no cité ni mencioné nada que se menciona en este libro con el propósito de separar las enseñanzas. Pero Proverbios capítulo 1, versículo 7 es clave para entender el resto de esta carta o de este libro de Proverbios, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así nos dice aquí, dice así, lo voy a citar: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desde ahí tenemos que comenzar. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo que diligentemente estudia la palabra de Dios. Yo sé que en ocasiones hay pereza, ¿verdad, hermanos? Hay cansancio, estamos agotados. Quizá digamos, es que yo no tengo mucho el talento, el don, no tengo la capacidad de memorizar, no puedo comprender muchas cosas. Está bien, somos seres humanos, tenemos limitaciones, estamos agotados en ocasiones, pero eso no exime la gran responsabilidad que tú y yo tenemos en Cristo, del llamado que tenemos a crecer en Él. Ahora, ¿cómo vamos a crecer en Cristo? ¿Cómo vamos a crecer en Dios? Bueno, probablemente piensas, entre más me congregue o entre más sirva, pero ¿qué creen? No, es entre más conozcamos su persona. Entre más conozcas a Dios, vas a crecer en Él. ¿Por qué? Porque como a una cara descubierta vas a ver en ese espejo la gloria del Señor y vamos transformados o siendo transformados de gloria en gloria. Es en su presencia, cara a cara con Cristo en las Escrituras, que tú y yo vamos siendo transformados y renovados. Si tú y yo no vamos a la palabra del Señor, nos alejamos de sus caminos, nos alejamos de sus propósitos y sobre todo nos alejamos de su persona. Él decidió revelarse a través de su palabra, por supuesto a través del verbo hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar que Él claramente reveló su palabra, la cual es suficiente y es verdad.
Si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de leer San Juan capítulo 17, cuando Jesús está hablando con el Padre en su oración de intercesión, Él dijo que a sus discípulos les había dado la palabra del Padre. Yo les di tu palabra y ellos la recibieron, la creyeron, dice el Señor. Y además dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Además nos enseña Salmo 138, versículo 2, que Dios ha exaltado su nombre y su palabra hasta lo sumo. ¿Te das cuenta entonces lo importante que es la palabra de Dios? Ahora, no solo como un registro, no solamente como letra, sino mostrando que es palabra viva, es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Y aquí, hermanos, en este capítulo, Salomón, este hijo de David, hijo que tuvo David con Betsabé, nos dice aquí lo siguiente, a partir del versículo 1. Quiero que tomes en consideración lo siguiente dentro del contexto. Es Salomón dando instrucción a sus hijos, a su hijo. Dice así, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y aquí viene la razón. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, Dios, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bien, esta es la primera parte del capítulo 3 de Proverbios. Y son instrucciones muy precisas, muy claras, donde Salomón está transmitiendo sabiduría, conocimiento. La Escritura enseña que cuando Salomón iba a ser rey de Israel, tuvo un sueño y Dios le dijo, lo que me pidas te daré. Y probablemente cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, pues yo quiero poder, yo quiero riqueza, yo quiero dominio, quiero autoridad, quiero carisma. No, él pidió, necesito sabiduría para poder reinar sobre tu pueblo. Eso habla de un corazón humilde, pero también de un corazón entendido y de un corazón que fue instruido en la ley del Señor por su padre David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de que pecó, a pesar de sus flaquezas y debilidades, como todos nosotros las tenemos, fue responsable en transmitir el celo por el Señor. Fue responsable en enseñar el camino de Dios a su hijo. Y Salomón está haciendo lo mismo con la siguiente generación. Triste y lamentablemente sabemos que la siguiente generación, que es Roboam, hizo un desastre. Dividió el reino. Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Pero, independiente de todo eso, no podemos dejar de ver la gran sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y creo, hermanos y hermanas, en esta tarde, firmemente que como pueblo de Dios, debemos ser nosotros los que tengamos la sabiduría de Dios en este mundo. En este mundo hay disputas, hay necedades, hay diferentes corrientes de pensamiento, diferentes filosofías, pero la sabiduría que la iglesia debe de tener proviene de lo alto, como lo aprendimos el día domingo. Proviene de Dios. Y por lo tanto, el pueblo de Dios tiene la capacidad de discernir lo que acontece a su alrededor, porque tenemos la sabiduría de Dios y la mente de Cristo. Aún en los tiempos presentes, en la era contemporánea que estamos viviendo, tú y yo debemos ser capaces, con la sabiduría de Dios, de discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Las tinieblas cubren la tierra.
El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y esta época, en este tiempo, es cuando la iglesia con mayor intensidad debe resplandecer con la luz y el resplandor del Evangelio. Entonces, la exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hermanos, ¿qué implica la ley? Aquí el hebreo es Torah, implica toda la ley, todo lo que la voluntad y el mandamiento que proviene de un Dios que es santo, que está pidiendo a su pueblo, obedézcanme, sométanse a mi ley. Y ahora, tú y yo podríamos pensar que Dios de una manera irónica está queriendo, como todo inquisidor, tomar control y dominio de un pueblo y someterlos. No, hermanos. Israel siempre fue rebelde, contumaz, como lo hemos aprendido. Pero Dios siempre quiso guiarles, quiso instruirles. Y la ley no vino solamente para marcar un sí y un no, o un haz esto o no hagas lo otro, sino para diferenciar un pueblo santo y separado de la corrupción del pecado que había en este mundo. Y saben, mis amados hermanos, mi amada familia, a veces llegamos a pensar hoy y vemos que la iglesia se olvida de la ley del Señor. Pensando cosas como es que yo soy salvo por gracia. Y sí, nadie se salva por guardar la ley. Pero no nos debemos de olvidar la ley, porque la ley proviene de un Dios que es santo. La ley es buena, dice la palabra del Señor, si uno la usa legítimamente. El uso legítimo de esa ley es mostrarnos nuestro pecado, nuestra rebelión, mostrarnos la santidad de Dios, la grandeza de Dios, para entonces reconocer la necesidad que tenemos de Él. Esa ley nos es necesaria y esa ley ha sido escrita en la tabla de nuestro corazón, como lo enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 2. Es por eso, hermanos, que no debemos de olvidarnos de la ley de Dios. Esta instrucción ciertamente es de un padre hacia un hijo, interesado en que su hijo no se aparte de los caminos del Señor. Pero tú y yo somos hijos de Dios y Dios nos está diciendo: no te apartes de mi ley. Vive para mi gloria, vive para mí. No vivas como el mundo, vive para mí, dice el Señor. No te olvides. Ahora, ¿por qué existe una constante invitación a no olvidarnos de la ley de Dios? Porque somos muy olvidadizos. Constantemente se nos olvida. Los afanes, las preocupaciones, las cargas, la pereza, la distracción, nos llevan a olvidarnos de momento cuál es la voluntad de Dios, la cual está por sobre cualquier voluntad nuestra. Y entonces el Señor nos dice: no te olvides. Y además, que tu corazón guarde mis mandamientos. Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra y la pondrá por obra. Y probablemente piensas: yo como pueblo de Dios, yo como iglesia, yo ya no vivo bajo mandamientos, vivo bajo la gracia. Pero no debes de olvidar que aún en el Nuevo Testamento hay mandamientos. Hay mandamientos. Aún Juan nos enseña en su primera carta: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, por ejemplo. Por supuesto, implica lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No es que Él esté cambiando o añadiendo, sino que hay mandatos que tú y yo tenemos, hay instrucciones que la palabra de Dios nos da. Y el hecho de ser iglesia y vivir bajo el nuevo pacto y bajo la gracia no nos exime de la responsabilidad de obedecer la palabra del Señor. Dios dice: aborrezco la mentira. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No mentir. ¿Sí me explico, iglesia? No podemos nosotros decir: bueno, vivo bajo la gracia, puedo decir mentiras y Dios me perdona. No, hermanos, el que practica el pecado es del diablo. Tú y yo tenemos un llamado a la santidad. Y si el pueblo de Israel no pudo hacerlo porque no iba detrás de la promesa por fe, sino como por obras de la ley, dice el autor de Hebreos, nosotros sí tenemos la fe, tenemos al Espíritu Santo para poder obedecer esta palabra. Y no nos engañemos, ni mintamos contra la verdad, como dice Santiago. Si alguno no obedece y se sujeta y se limita a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe. La razón por la cual debemos guardar
los mandamientos del Señor y no olvidarnos de su ley, nos las da precisamente en el versículo 2. Y es una promesa y es una bendición para nosotros, porque largura de días y años de vida te vendrán y paz te aumentarán. Es curioso, yo aún desde niño escuchaba que lo que todo ser humano quería era la paz mundial, ¿verdad? Siempre se ha anhelado por la paz mundial. Aún en los concursos esos de belleza, yo recuerdo de niño que los veía con mi madre y escuchaba que decían, ¿qué quieres? La paz mundial, la paz mundial. Bueno, es como que un anhelo, pero saben, la paz no proviene del mundo. La paz verdadera proviene de Cristo, proviene de Dios. Solo Dios puede dar la verdadera paz y solo Dios puede traer paz a tu corazón. Y esa paz implica la reconciliación tuya con Dios por medio de Cristo. Por eso enseña Romanos 5:1 que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Porque tú y yo sin Cristo éramos enemigos de Dios. Y podrías pensar, ¿cómo? Yo no era enemigo de Dios, yo no aborrecía a Dios. Simplemente no me interesaban las cosas de Dios, pero yo no lo aborrecía. Bueno, debes de saber que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Además de que nacemos como enemigos, en enemistad y todo lo que implica la palabra del Señor con respecto a la condición caída del hombre. Pero debes entender eso, que si tú amas al mundo, te constituyes en un enemigo de Dios. Y tú y yo no podemos estar amando al mundo ni las cosas del mundo diciendo, lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Lo estoy haciendo para su gloria. No, no te engañes. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano. Hay cosas que son de Dios y hay cosas que son del mundo, de la carne, del pecado, de Satanás. Tenemos que aprender a discernir y a diferenciar. Nunca se aparten, dice el versículo 3, de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. En otras palabras, no te vas a poder desprender de ellas. Lo que dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué tenemos que entonces buscar que no se aparte de nosotros, mis hermanos? La misericordia y la verdad. El pueblo de Dios debe ser misericordioso. Nunca olvidando que tú y yo hemos sido rescatados, redimidos, reconciliados con Dios. Y que por lo tanto tú y yo tenemos que tener la misma misericordia y compasión por las personas que nos rodean. A veces quisiéramos que las personas cambien de manera inmediata, ¿verdad? Que nuestros seres queridos que se conviertan al Señor y que hagan lo mismo que nosotros hacemos o quisiéramos hacer para Cristo, pero no sucede. Pero no, hermanos, también la misericordia implica con aquellos que son nuestros enemigos. La misericordia implica también aquellos que no merecen misericordia. Dios nos dice, sed misericordiosos, así como yo soy misericordioso. Es un llamamiento para el pueblo de Dios. La misericordia no se debe apartar, pero tampoco la verdad. Y sabemos, según San Juan 14:6, que Cristo es la verdad el absoluto, no un relativo, sino un absoluto. Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor, y ninguno viene al Padre si no es por mí. Pero la verdad también se encuentra en la palabra escrita, en tu Biblia que traes en tus manos. Ahí está la verdad. Hoy, por ejemplo, como pueblo de Dios, vivimos más atentos a los noticieros, a las noticias que nos traen influencias alrededor de este mundo y no vamos a la fuente de la verdad de la palabra de Dios. Vemos iglesia aún con temor por el tema del coronavirus o cualquier otra situación que se fuera a manifestar y la Biblia, sin embargo, nos dice todo eso tiene que acontecer, tiene que pasar. Entonces, es como si para nosotros fuera algo sorprendente, algo maravilloso, algo como si dijéramos, es que esto es algo sin precedentes, no sabíamos que esto llegaría. Bueno, probablemente no sabíamos que llegaría de esa forma y paralizaría al mundo como lo hizo, pero la Biblia nos dice, esas cosas vendrán. Y apenas es principio de dolores, iglesia. Apenas es principio de dolores. Y, amados hermanos, probablemente hay ciertas restricciones, pero la palabra de Dios no está presa. Y nuestro evangelismo y nuestra proclamación del evangelio y el ser sal y luz, eso no cambia. No debe de cambiar, hermanos. Tú y yo tenemos que utilizar, como lo hemos dicho, los medios de gracia que tenemos para seguir compartiendo el evangelio.
Y esto es verdaderamente un llamado a la iglesia, a que se levante en fe y en el nombre del Señor, no solo por una cuestión de reunirse, sino por no dejar de ser iglesia, no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Mis amados hermanos, llega el COVID y ahora nos olvidamos del Señor, ni siquiera publicamos cosas de Dios, no hacemos nada de las cosas del Señor. ¿Qué va a suceder cuando sigan viniendo cosas, cuando apenas esto es el principio? Es apenas lo primero que llega, fuerte como esto, y la iglesia está escondida. ¿Qué va a pasar cuando lleguen situaciones más terribles? Podemos pensar en la iglesia del libro de los Hechos. Vino la persecución por causa del nombre, el nombre de Jesús. Mataron al primer mártir. Hechos capítulo 7, Esteban. ¿Y qué hicieron aquellos apóstoles de Jesucristo? Se escondieron en Jerusalén. Pero ¿saben? La obra de Dios no depende de nosotros. Cuando el pueblo de Dios se escondió y huyeron, Dios levantó a Saulo y la palabra siguió adelante. Y quizá en esta tarde tú seas un Saulo, hombre o mujer, no importa. No estoy hablando de pastorados y esas cosas, ustedes entienden a lo que me refiero. Un hombre o una mujer valiente que dice: Señor, ciertamente esto es difícil. Estamos pasando una situación triste como humanidad, consecuencia del pecado. Enfermedades, me puedo contagiar y morir, sí, puede suceder, pero yo no puedo dejar de dar testimonio de ti, Señor. Yo no puedo dejar de compartir de ti, de visitar a alguien que esté en necesidad, de visitar a alguien que está en enfermedad. Es tremendo nosotros mismos decirnos antes de esto: oh, somos de fe, somos de oración, somos siervos, y que esto nos intimide a tal manera que no podamos salir ni a la puerta de nuestras propias casas. Iglesia, iglesia, Dios es Dios y todas las cosas se someten a Él. Aprendamos a tener fe y sabiduría y la verdad de Dios, la misericordia y la verdad atadas a nuestro cuello. ¿Qué implica? Que aunque vengan pensamientos, corrientes, filosofías, malas noticias incluso, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a vivir confiadamente. ¿Qué decía el mismo rey David? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. Si yo estoy con el Señor, yo no temeré terror nocturno. Si Dios está conmigo y habito bajo la sombra del Omnipotente, entonces no temeré mal alguno. Estoy parafraseando algunos salmos, hermano. El punto es que Dios lo que promete es cierto. Y aún en tiempos de angustia, enfermedad y prueba, su palabra sigue siendo sí, amén. No cambia. No hay cláusulas donde diga: bueno, todas mis promesas dejan de ser efectivas, pueblo mío, en cuanto aparezca una peste. Claro que no, hermanos. Al contrario, es cuando el pueblo de Dios más debe decir: yo dependo de mi Señor. No por estar arrojándonos, ¿verdad? Como lo hemos dicho, si vemos un estanque lleno de tiburones, yo me voy a aventar ahí para que vean cómo Dios me libra. No, hermanos, no se trata de exponerse a lo tonto. Pero sí se trata de no vivir con temor y de permanecer haciendo la voluntad de Dios, porque la iglesia sigue siendo iglesia y la verdadera iglesia de Dios sigue anhelando el regreso de Cristo. Y entonces, si guardas la misericordia y la verdad, las atas a tu cuello, ¿qué significa atar? Que a donde te vayas van a ir contigo. Entonces vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. En primer lugar, date cuenta, Dios te va a mirar con agrado cuando obedeces su palabra, cuando te sometes a ella. Y además vas a hallar buena opinión delante de los hombres. Las personas van a observar lo que Dios te ha dado, la sabiduría que Dios te ha dado, el carácter de Cristo transformando tu vida y corazón, que se van a querer acercar a ti porque van a querer anhelar de lo que Dios te ha dado. Toda la gloria es para Dios, nunca para el hombre, pero siempre es bueno y digno imitar a hombres y mujeres de fe que con el testimonio que han dado de la presencia de Dios y el poder transformador en sus vidas, nos dejan en claro que Dios es veraz, nos dejan en claro que Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación.
Hermanos, cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde nos rescata cada día y de dónde nos rescatará. Todos los días necesitamos de su gracia. Todos los días necesitamos ir al trono del Señor y decirle: Señor, te anhelo, te necesito, lléname de ti. Entonces, hermanos, la sabiduría implica que Dios va a reconocer tu carácter y tu vida al punto de que hallarás gracia y buena opinión delante de Dios. ¿Qué sucede con aquellas personas que son sabias, no en su propia opinión, sino sabias en la palabra? Dios las usa, Dios las levanta, Dios las lleva para hablar a otros de la palabra del Señor, porque han hallado gracia delante de Dios, y Dios le da gracia delante de los hombres. Por eso hay más personas que comienzan a seguir a estas personas. Ahora, vean lo que dice el versículo 5, hermanos, y esto es muy importante. Dentro del contexto de la sabiduría y la exhortación a la obediencia, debemos aprender a fiarnos, es decir, a confiar solamente en todo nuestro corazón de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Algo que nos enseña la Escritura es que el corazón es engañoso. Cuando tú dices: yo estoy siguiendo lo que mi corazón me dice, hay que tener mucho cuidado, porque el corazón es engañoso. A veces tendemos a decir cosas como: bueno, yo sé que en la Biblia dice color amarillo, pero yo siento en mi corazón que esto es verde. No, hermanos, no debe de ser así. Entonces debemos fiarnos de Jehová, de Dios, de todo nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa esto? Que vas a depender, que vas a vivir confiado y vas a descansar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Hermanos, pase lo que pase, tenemos que vivir con la confianza de que Dios cuida de ti y de mí, de que Dios está cuidando de nosotros. Fíate de Jehová y entonces no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Qué interesante pasaje estamos viendo aquí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál puede ser nuestra prudencia? No salgo, no quiero enfermarme, no hablo, no vaya a ser que me vean mal, no quiero ahorita hacer nada, y entonces estamos confiando en nuestra propia prudencia. Y antes de que me digas: pastor, ¿estás descontextualizando el texto? La respuesta es no, hermanos, porque el texto está diciendo claramente que me debo fiar en Dios de todo mi corazón, descansar totalmente en Él. Eso implica una palabra como abandonarnos totalmente en el Señor y decir: Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo dependo de ti y descanso en ti. Porque ¿qué esperanza tendría el pueblo de Dios si Dios no nos sostuviera, si Dios no estuviera con nosotros? Ahí implica, hermanos, el aprender a depender de Dios y conocer algo que a veces olvidamos y que en estos tiempos se ha olvidado mucho: que Dios es soberano, que Dios es soberano. Entonces reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestra propia opinión nos lleva a desviarnos, pero cuando dependemos del Señor, Él corrige nuestro camino y nos lleva nuevamente al camino de la verdad, al camino de la santidad. Reconócelo en todos tus caminos. Eso implica también: reconoce que es Dios quien te da el talento, quien te da la sabiduría, quien te da la inteligencia. Reconoce que es Dios quien te da el dinero que tienes, tu negocio, tu familia, todas esas cosas. Jamás digas: es por mi propio esfuerzo, es por lo que yo hago. Dios te ha dado el talento y las fuerzas para hacer lo que haces y tener lo que tienes. Todo proviene de Él. ¿Para qué? Para que nunca olvides darle gloria y darle gracias. Cada día reconociéndolo en todos tus caminos. Además, reconociendo que lo necesitas para hacer cualquier cosa en la vida. El mundo nos tacha de locos y probablemente antes éramos así. ¿Cómo es posible que estas personas tengan que consultar todo con Dios? Les dices algo y déjame orar, lo voy a pensar y déjame orar. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Porque tú y yo tenemos un Dios vivo, una relación personal con Dios. Y nunca te avergüences
de confesar y de decir que Dios es tu Dios, que Dios es un Dios vivo, que el Señor es real, que nunca te intimide este mundo, porque el mundo no lo conoce. El mundo, al contrario, crucificó a nuestro Señor. Pero tú que has creído de todo tu corazón, nunca te avergüences de Cristo, nunca le des la espalda al Señor. Camina, sigue adelante. Entonces, ¿qué otra exhortación nos da aquí? No seas sabio en tu propia opinión. Nuestra propia opinión puede ser influenciada por diferentes aspectos. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra situación económica, nuestra situación marital, nuestra situación con los hijos, nuestra situación, el contexto político. Muchas cosas son influenciables en el momento de tener nuestra propia opinión. Yo apelo a que cuando demos una opinión sea basada en las Escrituras. Que cuando tú y yo demos una opinión nos basemos en lo que Dios dice en su palabra. Qué importante es ser bíblicos, iglesia. Qué importante es ser bíblicos. Para que tú no te levantes por la mañana y al ir al trabajo digas, bueno, tengo que hacer esto porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, hermanos, precisamente para evitar esas cosas que no están en la Biblia, aunque Él por supuesto da esfuerzo al cansado y provisión al que no es perezoso, etcétera, etcétera. Claro que lo entendemos, pero hay cosas, dichos, frases que pensamos están aquí y no están. Y como pueblo de Dios ignoramos la verdad. Tenemos que ir entonces a la palabra para no ser sabios en nuestra propia opinión. Y luego agrega algo muy importante que tiene que ver con lo que se dice en el verso 7 del capítulo 1. Teme a Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, el principio no solo es el comienzo o de donde inicia la sabiduría, sino que el temor de Jehová es el principio. El principio es la palabra que se aplica también como una norma que regula, es decir, cuando tú temes a Dios, la norma que regula eso es que es la sabiduría, es el camino a la sabiduría. Temer a Dios. Y temer a Dios implica entonces que no hagas las cosas que a veces haces. Temer a Dios implica el que cuando vengan las tentaciones digas, no, porque quiero agradar a Dios. El temer a Dios es, yo quiero honrar su palabra, yo quiero orar, yo quiero leer su palabra, yo quiero congregarme, yo quiero servirle, etcétera, etcétera. Eso es lo que implica el temor de Dios. Y que además nuestras vidas honren en nuestro comportamiento al Señor y en el contexto de lo que estamos viendo también reconociéndolo en nuestros caminos, reconociéndolo en nuestros pensamientos, reconociendo que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque nuestra propia opinión está influenciada por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso tenemos que venir a la fuente, a la palabra, para que Dios sea el que influencie nuestros pensamientos, para que influencie nuestras decisiones e influencie todo nuestro camino. Teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, yo creo que esto no tiene nada que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un mandato del Señor. Teme a Dios y apártate del mal. Apártate del mal. Tú sabes lo que está mal. Tú sabes que está mal ofender a tu esposa. Tú sabes que está mal no respetar a tu esposo. Tú sabes que está mal difamar a las personas cuando no sabes si han hecho o no algo. Tú sabes que está mal la murmuración, la crítica, el chisme, el causar divisiones. Tú sabes que están mal las cuestiones de fornicación, del adulterio, de la pornografía. Tú sabes que está mal tomar, emborracharse, drogarse, etc. Tú sabes que todo eso está mal. Y no lo debemos de hacer ni practicar. Ni siquiera debería venir a nuestro pensamiento como conviene a santos del Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo para su gloria. Y precisamente Él nos dice, apártate del mal. Dios representa el bien y el mal está representado por las tinieblas, por Satanás. A medida que tú te apartas del mal, te pareces más a Cristo. Pero a medida que tú te alejas del bien, te pareces más al diablo. Por eso debemos poner nuestros ojos en Jesús, ir al Señor, depender de Él e imitar solamente a Él. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, habrá vigor, habrá fortaleza,
Aún las enfermedades se manifiestan en el cuerpo cuando nuestra alma no está bien con Dios. Cuando no estamos bien con el Señor, nuestro cuerpo también se enferma. Si espiritualmente estás débil, tu cuerpo se debilita. Tenemos que, por lo tanto, entender que el temor al Señor y apartarnos del mal, de toda práctica pecaminosa, nos llevará a estar fortalecidos en la fe, fortalecidos en el Espíritu y saturados del Espíritu de Dios. Ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas y la sabiduría de Dios nos debe conducir hacia ello. Honra a Jehová con tus bienes. Fíjense que dentro de la sabiduría que estamos viendo hoy y la exhortación a la obediencia, nos dice honra a Dios con lo que tienes. Ahora, ¿por qué hay que honrar a Dios con lo que tenemos y con las primicias de nuestros frutos? Porque Dios es dueño del oro y la plata, porque Dios es dueño de todo. Y aquí no se trata de, bueno, si Dios es dueño de todo, ¿para qué tengo que dar? No es el punto. El punto es tu corazón. Ahora, cuando damos al Señor, lo estamos haciendo precisamente para que su nombre sea honrado y su nombre y su obra se sigan proclamando, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Los diezmos del Antiguo Testamento eran traídos al alfolí, eran traídos al templo para el sostenimiento de las cosas de Dios. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ahora ya no es el diezmo, es la ofrenda voluntaria, la cual, bajo el entendimiento de todo lo que implica el Antiguo Testamento y el plan redentor, ya no se limita a un diezmo, sino a que todos nosotros debemos ser la ofrenda al Señor. No solo es lo que tú das, sino tu propia vida debe ser entregada y puesta a disposición al Señor para su gloria y honra. Ojo con lo que voy a decir, no puestas a los pies de un pastor, no puestas a los pies de un ministerio, puestas a los pies de Cristo, tu vida y todo lo que tienes. Por supuesto, nuestras ofrendas las entregamos en iglesias locales, pero nosotros tenemos que entender este principio importante, el corazón. Y aquí está diciendo, honra a Jehová con tus bienes. No es manipulación, no es distorsión, no es otra cosa más que pueblo, iglesia, hijos míos, aprendan a reconocer que yo soy el que les suple, yo soy el que les bendice, yo soy el que les da todo. Y lo que quiero ver es que tu corazón no esté apegado a lo material. Porque en el momento que nuestro corazón está apegado a lo material, tendemos a hacer del dinero nuestro Dios. ¿Qué sucede con la gente rica y poderosa? Se sienten con toda la capacidad de humillar, de maltratar, de sobajar a las personas porque tienen dinero. Y en el pueblo de Dios no debe de ser así. Y aun si Dios te ha bendecido, hermano o hermana, con riqueza, tú tienes que ser humilde y tratar a los demás como superiores a ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Honra a Dios. Y con las primicias de tus frutos, bueno, implica por supuesto en el Antiguo Testamento las primicias que se traían al Señor, pero creo que también es válido que en el Nuevo Pacto entendamos que Dios tiene la preeminencia y el primer lugar de todas las cosas que es para Él, que le corresponden a Él. Por ejemplo, cuando apartamos nuestra ofrenda. Cuando apartas tu ofrenda, no apartas lo que te sobra, sino lo que el Señor ha puesto y propuso en tu corazón para darle a Él. Es un ejemplo. Ahora bien, dice aquí que el fruto, la consecuencia de todo esto, es que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Saben? El evangelio de la prosperidad lamentablemente y continuamente distorsiona el tema de las finanzas. Pero la promesa de Dios es que lo que siembras cosechas. Hay un principio en las Escrituras de esto. No es antibíblico, no es avaricioso, no es codicioso. Por supuesto se manipula, se distorsiona para las falsas doctrinas de pactar con Dios y todas esas cosas. Pero hay un principio en la palabra de Dios que dice que si tú honras a Dios, que si tú ofrendas a la obra del Señor, el Señor proveerá para que sigas teniendo en abundancia. Eso es lo que enseña la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso no lo vamos a hacer a un lado. La bendición de Dios también está en nuestra generosidad. La bendición de Dios es Cristo y no cosas, por supuesto. Pero también a medida que nosotros nos damos y damos, el Señor continuamente sigue dándonos para nuestras propias necesidades y para seguir con la obra del Señor.
No menosprecies entonces, hijo mío, el castigo de Jehová. Con esto vamos a cerrar. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué Salomón incluye esto aquí? ¿Por qué le dice a su hijo esto? Porque sabe que nuestro corazón es rebelde y que continuamente nuestro corazón se inclina hacia el mal, persigue las cosas, tanto de la carne, del pecado, como del mundo. Entonces le está advirtiendo, hijo, Dios nos corrige, pero lo hace por amor y no te canses de eso. Debes de saber que lo hace porque te ama. Debes saber que a Dios le importamos y cuando somos su pueblo, cuando somos suyos, entonces Él hace todo lo necesario para que andemos en su camino. Dice, no menosprecies. Y esto es un llamado a ti, iglesia, hermano, hermana. No menosprecies cuando Dios trata con tu corazón. No menosprecies cuando Dios trata con tus ídolos. No menosprecies porque Dios lo que obra, lo obra para bien de nosotros. No menosprecies esto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, aquí viene la clave, al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo a quien quiere. En un solo versículo habla de querer y habla de amor, habla de preocupación, habla de entrega, habla de un deseo de que esas personas o que ese hijo no se aparte del camino de su propio Padre. El apóstol Pedro dijo que Cristo nos dejó en todo ejemplo para que sigamos sus pisadas. No hay nadie más sabio que nuestro Dios. El hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo como hombre, por supuesto, es Salomón. Y está diciendo, no menosprecies, no te fatigues de la disciplina, el castigo y la corrección, porque Dios te ama. Y debes de saber esto, hermano, hermana, en esta noche, que parte del crecimiento, parte del moldear de Dios a nuestras vidas, parte de darnos de su sabiduría para comprender y crecer en Él, va a implicar en ocasiones reprensión y castigo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón continuamente se desvía, busca lo suyo. Y Dios dice, no te apartes de mis caminos, no desvíes tus ojos de mí. Yo soy tu Señor, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te sostiene. No seamos como ese pueblo antiguo de Israel, hermanos. Seamos pueblo de Dios, permaneciendo tomados de su mano y confiando en su voluntad. Oremos, Padre. Gracias, Señor, por esta primera parte de Proverbios capítulo 3 y esta segunda parte de la enseñanza, el camino a la sabiduría. Padre, cuán importante es la sabiduría en tu palabra y la sabiduría que proviene de ti. Es un tema relevante en las Escrituras que a veces hacemos a un lado porque consideramos que hay cosas más importantes. Pero tu palabra nos exhorta que sobre todas las cosas adquiramos sabiduría e inteligencia. Pero no de las que provienen de este mundo, no las que da la humana sabiduría, sino las que provienen de ti. Porque entonces esto nos ayudará a comprender tantas cosas. Nos ayudará a discernir tu camino, tu voluntad y propósito. Y nos ayudará a vivir sin temor. Nos ayudará a vivir confiados en ti. Fiados en ti de todo nuestro corazón, como dice tu palabra. Te ruego en esta noche, Padre, porque tú confirmes tu palabra en cada corazón. A que no olvidemos, Señor, que en ocasiones es necesaria la reprensión a tu pueblo para despertarlo, para avivarlo, para recordarle la gran necesidad que hay de buscar de ti y de depender de ti. A ti damos gloria, Señor, en esta noche y agradecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia amada, el Señor les bendiga. Les amamos, les extrañamos y yo solamente quiero recordarles que Dios es fiel y que su palabra es verdadera para cada una de nuestras vidas. Dios bendiga sus hogares y sus familias y les mandamos un fuerte abrazo. Gracia y paz.